Afuera, el sol de Texas abrasaba el asfalto hasta convertirlo en una sartén. El aire vibraba sobre la carretera, como un western rebobinado. Detrás de una alta valla de metal corrugado, bajo un letrero que decía Águila de Acero, se escuchaban disparos sordos, ritmados, como los golpes de un metrónomo. No había transeúntes ocasionales. Solo los habituales, los probados, los templados. La puerta del campo de tiro se abrió con un leve tintineo. Primero entró un hombre, figura alta, andar militar, hombros como blindaje. Su rostro hablaba de experiencia, de haber visto demasiado y dicho demasiado poco. Jake Grace, capitán de los marines, no era un desconocido allí. Pero, curiosamente, la atención de los empleados no se fijó en su andar seguro. De su mano iba una niña. De unos 7 años, con un vestido rosa, cabello claro trenzado y botas vaqueras adornadas con algo brillante que colgaba alegremente. Parecía salida de una fiesta equivocada, como si hubiera confundido el edificio con un club infantil. Sin embargo, sus ojos tenían una seriedad que no correspondía a su edad. Y no se movían con nerviosismo. Observaban. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe desde qué ciudad nos lees. Tras el mostrador, alguien casi deja caer su vaso de café. Ese lugar no era para niños. Olía a aceite, pólvora y orgullo masculino. Allí no se gritaba con palabras, sino con el sonido de un disparo certero. Y, sin embargo, la niña se mantenía en medio del corazón del campo, tranquila, sin miedo, como si supiera por qué había venido. Algunos de los presentes se giraron. Uno se rió por lo bajo. Otro resopló. En una esquina, en los puestos más alejados, entrenaba el equipo de los Cobras del Desierto, héroes locales del tiro, orgullosos de sus apodos. También ellos sintieron curiosidad. Jake mostró la reserva, y el administrador hizo un gesto con la mano. Adelante, si así lo quieren. Todavía no sabía que esa niña no era solo una niña. Acababa de entrar la historia. Ocuparon el tercer puesto desde el fondo. Jake comenzó a desempacar el equipo metódicamente. La niña subió a un taburete alto, dejó colgar las piernas y se sentó como una pequeña francotiradora en guardia. Sus manos cruzadas sobre las rodillas, su mirada fija en los movimientos de su padre. No había en ella inquietud. Solo atención y una extraña calma que solo se ve en quienes ya han vivido algo. No parecía perdida. Parecía lista. En cada campo de tiro hay depredadores, aquellos que se sienten en su elemento en la línea de fuego, como tiburones en el agua. Los Cobras del Desierto eran exactamente eso. 5 hombres con camisetas uniformes y una cobra en el hombro, entrenaban con sincronía precisa. No disparaban, ensayaban la victoria. En pocas semanas sería el torneo regional, y ellos ya preparaban espacio para otro trofeo. Cuando la mirada del líder, Brad, alto, musculoso, de rasgos duros y ojos de acero, cayó sobre los recién llegados en el tercer puesto, no creyó lo que veía. Un hombre uniformado. Bien. Vienen, disparan, se van en silencio. ¿Pero con una niña? ¿Una en vestido rosa? Casi se le cayó el cargador que estaba armando. Dentro del equipo surgió la curiosidad, pero por fuera solo aparecieron sonrisas condescendientes. Como si alguien hubiera puesto música del género equivocado. El aire, antes denso de concentración, empezó a chispear con burla. Algunos se miraban, otros murmuraban medio en broma, que el capitán confundió el campo con una clase de gimnasia, o que así se enseña el uso de armas desde la cuna. Brad, acostumbrado a dominar, no pudo evitar provocar. Pero Lillian, sentada junto a su padre, no prestaba la más mínima atención. Miraba cómo Jake revisaba los cartuchos, cómo elegía la mira, cómo respiraba antes del primer disparo. No había preocupación en sus ojos, ni interés por las voces ajenas. Solo concentración. Y una distancia interior, como si todo el ruido fuera en otra frecuencia. Eso molestaba más que cualquier palabra. Una niña silenciosa, inmune a las burlas, se volvía casi desafiante. Incluso Brad sintió que perdía impulso. Mientras tanto, el capitán Grace disparó una serie, tranquila, precisa, como si midiera el pulso de su propia seguridad. La diana apenas se alejaba del centro. Y la niña no apartaba la vista de cada gesto, como si memorizara no el resultado, sino el proceso. En un momento, se inclinó apenas hacia adelante. Y entonces quedó claro, no solo miraba. Estaba aprendiendo. Las dudas y las sonrisas comenzaron a transformarse en cautela. No la de un animal que huele el peligro.
Más bien la de un espectador que de pronto se da cuenta de que la obra de la que se reía se ha vuelto seria. Pero el espectáculo apenas comenzaba. La diana temblaba al fondo, como si supiera que hoy no la usaban solo para entrenar. En el campo se hizo un silencio tenso, no total, sino uno donde cada sonido parecía amplificado. Clic del cargador, desliz del cerrojo, incluso la respiración era audible. Tras la serie perfecta, Jake dejó la pistola, se secó la mano como quien se prepara para algo más importante que otro disparo, y se volvió hacia Lillian. Algunos tiradores se callaron. Intuían que lo siguiente no sería parte del guión. La niña bajó del taburete y se subió de nuevo, esta vez diferente, firme, estable, como si estuviera sobre un campo de batalla. Jake le entregó una pistola, no de juguete, sino una versión reducida, hecha a medida. El metal brilló en sus pequeñas manos. Primer disparo, un golpe sordo y fallido. La bala se desvió. Risas contenidas. Alguien chasqueó la lengua. Segundo disparo, más cerca. Tercero, en el 7. Poco para los profesionales, pero aún así un impacto. Ella no reaccionó. No se encogió. Solo respiraba, como si supiera que eso no era aún el verdadero tiro. Solo la introducción. Brad resopló, más fuerte esta vez. Esperaba que la niña llorara, dejara el arma o se escondiera tras su padre. Pero en vez de eso, Lillian giró un poco la cabeza, escuchó las palabras de su padre, inaudibles para los demás. Habló bajo. Pero eso lo cambió todo. Tras el susurro, Lillian cambió. No su rostro, su postura. Adelantó un pie, cambió el peso del cuerpo, ajustó el agarre. La pistola se acomodó distinta. Ya no era solo un instrumento. Era una extensión de su voluntad. Cuarto disparo, 10 directo. Quinto, al centro. Sexto, por el mismo agujero. La diana dejó de existir. Solo quedaba el sonido, el pulso, el impacto. Ya nadie miraba con burla. Solo miraban. Alguien puso su arma en seguro, sin saber por qué. Otro ajustó los auriculares. Brad apretó los labios. Él sabía disparar. Pero eso que veía era otra cosa, no solo técnica, era vida. Entonces Jake subió la apuesta. Cambió la diana, el doble de lejos que la distancia para principiantes. 50 metros. Imposible para novatos. Para una niña, absurdo. Pero para Lillian, era solo un reto. No titubeó. Solo miró al frente. En ese momento, su padre sacó una moneda, un cuarto antiguo. Lo colgó con hilo a la altura del pecho de la diana. El silencio se volvió espeso, casi pegajoso. Lillian apuntó. Un solo disparo. La bala cortó la moneda con precisión quirúrgica. El cuarto voló, golpeó la pared y rodó por el suelo. Uno de los cobras suspiró entre dientes. No era miedo. Era admiración que aún no se entendía. En ese momento quedó claro, Lillian Grace no era un error en la agenda, ni una curiosidad adorable. Era un arma, hecha no de metal, sino de intención. Una francotiradora pequeña, criada a la sombra de la guerra. Y el campo Águila de Acero fue el primer escenario donde mostró de qué era capaz. Cuando el silencio dio paso a exclamaciones dispersas, Lillian devolvió el arma a su padre sin decir nada. Se sentó de nuevo, manos en el regazo, como si todo eso fuera rutina. Pero para los presentes, todo había cambiado. Especialmente para los cobras, que no podían dejar de pensar, ¿qué demonios acabamos de presenciar? Fue entonces cuando Jake decidió contar la verdad. No para presumir. Solo porque el momento pedía comprensión. Años atrás, durante una misión, su casa en Colorado fue asaltada. Allí estaban su esposa y su hija de 4 años. Lillian. El intruso buscaba objetos de valor. Pero encontró un pasillo vacío. No sabía que tras una puerta había un compartimento oculto, insonorizado. Y que dentro, abrazando la pistola de su padre, estaba una niña en pijama de conejitos. Después de esa noche, todo cambió. Jake dejó de creer en coincidencias. Ya no confiaba en sistemas de seguridad, ni distancias, ni tiempo. Tomó una decisión. Si el mundo no perdona la debilidad, entonces la debilidad no puede seguir existiendo. Y empezaron los entrenamientos. No como juego. No como pasatiempo. Sino como defensa. Día tras día, técnica, respiración, firmeza. No por guerra. Por paz mental.
Dispara mejor que la mitad de mis marines, dijo Jake, no con orgullo, sino con certeza. Y Lillian, mientras tanto, miraba su diana. A través del agujero hecho por la bala que cortó la moneda, brillaba un fino rayo de luz. Ni siquiera sonreía. Solo sabía que había hecho lo que debía. Pasó un año. El vídeo de aquel día en el campo de tiro se volvió viral en Internet, acumulando millones de visualizaciones. Algunos lo llamaban un montaje. Otros, un truco publicitario. Pero los verdaderos tiradores sabían la verdad. Era real. Precisión, control, respiración, acero en las manos, no eran simples reflejos entrenados, sino algo más profundo. Lillian Grace se convirtió en el símbolo de una paradoja, fragilidad capaz de perforar el metal. Los niños la miraban con asombro. Los adultos, con un respeto inquietante. Periodistas escribían artículos, las invitaciones llovían sin cesar. Pero Jake mantenía la distancia. Sabía que, mientras ella siguiera siendo simplemente una niña, todo estaría bien. El francotirador que llevaba dentro no buscaba fama. Solo necesitaba paz. En la pared de su casa en Colorado, junto a las fotos familiares y medallas del ejército, colgaba ahora una diana, la misma, con la moneda atravesada. Debajo, una placa de madera quemada a fuego lento llevaba una inscripción. Para mi pequeña francotiradora. Y al lado, un conejito de peluche llamado Bonnie. El único que no parpadeó cuando Lillian disparó por primera vez. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like, significa mucho para nosotros.